Le agradezco a la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, que nos tome la comunicación para hablar del tema. Buenos días, magistrada. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Carmen, y gracias a ti por darme este espacio. ¿Cómo llegamos a todo esto, magistrada? ¿Por qué no nos cuenta, desde su perspectiva, qué está sucediendo como para llegar al punto de que ustedes le ordenen al Senado lo que aquí hemos informado? Sí, Carmen, gracias. Mira, el día de ayer, nosotros emitimos una sentencia que tenía que ver con un incidente de incumplimiento por parte del Comité Evaluador del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Como sabemos, cada poder ejecutivo, legislativo y judicial para la realización de la selección de los aspirantes a contender para impartidores de justicia, pues conformó un comité evaluador, que así lo establece la Constitución. Hubo algunas órdenes de jueces de amparo, se emitieron unos amparos en donde se le ordenó al comité que suspendiera sus trabajos, ¿no? Nosotros le ordenamos a este comité de evaluación que reanudara de manera inmediata, dentro de las 24 horas, los trabajos que marcaba la Constitución y que tenían que ser específicamente para la selección o preselección de aspirantes a ser candidatas y candidatos para juzgadores, juzgadoras. Y como el comité nos informa que no estaba en posibilidades de cumplir, pues nosotros decretamos el incumplimiento. En este punto, magistrada, este comité de evaluación, que ya renunció ayer, por cierto, este comité de evaluación del Poder Judicial estaba entre dos órdenes judiciales. La primera, las primeras que le ordenaban parar en razón de suspensiones por procesos de amparo. Esa orden de parar la tenían ahí y la cumplieron, y luego otra orden judicial que era de ustedes. Estaban entre esas dos órdenes contradictorias y se buscó que la Suprema Corte de Justicia resolviera a quién tenían que hacerle caso. ¿Eso ya no sucedió, Mónica? No, Carmen, ya no sucedió. ¿Por qué? Porque nosotros de oficio abrimos este incidente de incompetencia y decretamos el rechazo, ¿no? El incumplimiento por parte de este comité. Y sí, se han dado pues estas circunstancias de sentencias contradictorias, pero sentencias de jueces incompetentes. Carmen, aquí es muy importante situarnos en lo que establece la Constitución. Pero un segundo aquí. Un segundo, Mónica. Por la Suprema Corte, por el Consejo de la Judicatura y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta ahora, hasta el 31 de agosto. ¿Por qué? Porque hubo esta reforma en donde se transforma también los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral, según lo establece el artículo 99 de la Constitución, es la máxima autoridad y solo tiene una excepción, que lo establece el artículo 105 de la propia Constitución, que tiene que ver con acciones de inconstitucionalidad. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviene en los temas del Tribunal Electoral y nuestras sentencias no se pueden revisar por la Corte porque somos dos instancias de última resolución. No procede ya sentencia en contra de las propias de la Sala Superior. Entonces, en ese sentido, es que tres cosas que yo quiero señalar. Primero, el amparo no procede en materia electoral. El Tribunal Electoral es la máxima autoridad en materia electoral y también lo establece la Constitución, no hay suspensiones en materia electoral. Estas tres líneas que te estoy dando son artículos precisos en la Constitución y que, dicho sea de paso, no han sido reformados en esta última reforma. Es decir, han estado ahí desde mucho tiempo atrás. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues solamente darle cumplimiento a lo establecido en la Constitución y resguardar, por supuesto, el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Electoral. Nos han dicho, Mónica Soto, varios especialistas y gente relacionada con estos procesos judiciales de amparo,
que decenas de amparos, porque hay decenas y decenas de suspensiones indicadas a diferentes autoridades, a múltiples autoridades de la Presidencia de la República para abajo, y nos han dicho que estos amparos se han promovido no relacionados con el tema estrictamente electoral. Entonces habría que separar. Yo creo que en este caso debiéramos tener una claridad. ¿Cuáles son los temas en los que sí procedería un amparo y cuáles no? Lo que tiene que ver técnica y sustantivamente con el proceso electoral, no proceden los amparos. Tal vez pudieran ser con otros temas que tienen que ver con carrera judicial o con otros temas que no tienen que ver con el proceso electoral. Yo ahí no me puedo pronunciar, Carmen, porque algo sí quisiera dejar muy claro. El Tribunal Electoral no ha invadido ninguna competencia. El Tribunal Electoral lo que ha hecho es ser muy firme en las competencias que tenemos y tampoco permitir que haya una invasión de competencias. Entonces, son nulos de origen los amparos que se pronuncian con relación al proceso electoral. Y así lo hemos dicho en sentencias también, ¿no? Bueno, muchas preguntas. Mónica Soto, magistrada presidenta del tribunal. Estamos frente a lo que ustedes han decidido y revisando el propio marco constitucional de la reforma promovida por Morena y sus aliados en el Congreso. En el artículo 96, fracción tercera, segundo párrafo, se dice una serie de cosas que nos obligan a preguntarle, Mónica, lo que ustedes decidieron ayer, esta resolución de ordenarle al Senado sacar por insaculación candidaturas, es algo que no se ve en la Constitución, que no está establecido, porque sí se alcanza a ver y a leer que está previsto en la Constitución, en la reforma constitucional de este Poder Judicial, que lo voy a leer textualmente, que los poderes, artículo 96, fracción tercera, segundo párrafo, dice textualmente, los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente, pero no dice en ningún lado, o no lo pudimos identificar, que se le pase a otro poder la atribución de hacer lo que no hizo uno de los poderes, que es el Poder Judicial. Ustedes están resolviendo algo que no dice la Constitución, que no resuelve la Constitución de la forma que ustedes lo hicieron. Mira, Carmen, qué bueno que me preguntas, porque yo creo que aquí es muy importante dejar una gran claridad tanto a los actores, actoras políticas, a los aspirantes y a la ciudadanía en general, ¿sí? Y la finalidad de la sentencia en el incidente de incumplimiento es garantizar el derecho de las personas a votar y a ser votadas, ¿sí? Eso es un principio que tenemos nosotros como órgano de última instancia que puede resolver todo lo relativo a las elecciones. Lo que señala el artículo 96, que incluso dice de los comités de evaluación, lo que tiene que hacer cada comité de evaluación y lo que tiene que hacer cada poder, que es enviar sus listas. Todavía no llegamos a la etapa en donde la Suprema Corte, el Poder Judicial, tiene que enviar sus listas. Digamos que aquí la sentencia es antes de lo que establece textualmente aquí el artículo 96 de la Constitución. ¿Qué hicimos? De ninguna manera le quitamos a la Corte las atribuciones que constitucionalmente tienen, atribuciones y obligaciones. Lo que hicimos fue, el comité de evaluación incumplió una orden judicial de un órgano competente que es la Sala Superior del Tribunal y cumplió Electoral. una suspensión de otro orden judicial. El comité que son incompetentes. ¿Qué hicimos? Como el comité paró sus actividades, el comité de evaluación, de alguna manera se estaba paralizando el desarrollo del proceso electoral en la instancia del Poder Judicial. ¿Y qué hicimos? Conforme a la invocatoria, señala que todo lo no previsto lo resolverá el Senado. Entonces, ¿El Senado? que hicimos fue mandarle al Senado el trabajo que tenía que hacer el comité para que haga la insaculación que ya dice la Constitución. El tribunal no inventó ningún procedimiento, ¿sí? ¿Y qué hicimos? Ahí sí tomamos una medida pro persona. Había dos opciones: o dejar a las personas que confiaron en inscribirse por este Poder Judicial sin su derecho a votados,
o darles el beneficio de una interpretación pro persona y decir, todas esas personas que se inscribieron no van a ser violentadas en sus derechos porque el comité ya no va a hacer su trabajo. Entonces, como ya había habido un filtro, ya el comité había dicho que todos, primera lista que sacó, todos reúnen los requisitos legales, les estamos dando, digamos, el estatus de que todos son aptos. Y créeme que la mayoría de los inscritos en el Poder Judicial son jueces, son juezas, son personas que ya tienen experiencia en el ámbito jurisdiccional. Y entonces asumimos darles este estatus de que todos son aptos. Pero a ver, Mónica, para que el Senado haga la instaculación de esta lista que ya emitió el Comité de Evaluación. Detengámonos aquí, Mónica. No va a hacer la lista. Detengámonos aquí, porque ustedes están dando por hecho, porque así lo interpretan, que todos los que se registraron son aptos, pero no hubo el proceso de evaluación para garantizar eso. Entonces usted habla del derecho a ser votado de las personas que aspiran a ser candidatos y candidatas. El derecho de esa manera se respeta, pero le pregunto, ¿dónde queda el derecho de la ciudadanía a elegir de un universo de personas que garanticen una idoneidad? Eso no está garantizado, Mónica. Está garantizado que todas las personas de la lista que el comité emitió reúnen los requisitos legales. Por ejemplo, ¿quién es más idóneo o no? Pero ¿cuáles son los requisitos legales, Mónica? Los requisitos legales, pues, es ser mexicano de nacimiento, tener título, tener 8 de calificación mínima en la carrera, en fin, no lo recuerdo ahorita exactamente, pero el Comité de Evaluación hizo un primer filtro. Todos reúnen los requisitos legales. ¿Quién puede ser mejor uno que otro? Es una evaluación que tenía que hacer el comité de una manera sustantiva, ¿sí? Es una decisión que dices, bueno, vamos a revisar currículum, su experiencia. ¿La idoneidad? ¿Ser abogado no es suficiente? Exacto. ¿Para ser ministro de la Corte, por ejemplo? ¿O juez o magistrado? No es suficiente ser abogado. Aquí consideramos, digamos, darle la misma idoneidad a todos, porque es una resolución favor a la persona. Ante la duda, la persona es lo importante, entonces pro persona. Aquí fue un criterio que favorece a la persona, no al comité, por ejemplo, de evaluación. A la persona que quiere ser votada, pero no para los votantes. Los votantes tienen, por supuesto, su decisión a la hora de emitir el voto, y en donde van a estar expuestos los currículum, las carreras de todos, en donde ellos se van a informar, como lo hacemos siempre que vamos a votar, y vamos a tomar la decisión de quién consideramos más idóneos. Esa decisión también se salvaguardó a la ciudadanía con esta resolución. Bueno, Mónica Soto, es muy polémico lo que está pasando porque efectivamente estamos frente a una circunstancia donde los tiempos que están dentro de la propia Constitución aceleran los procesos, y aquí lo que vamos a ver es el próximo jueves o viernes, probablemente el viernes, bueno, ya veremos, jueves o viernes, que el Senado organice, que la mesa directiva organice lo que ustedes les han indicado que organicen, que es pues esta selección de este universo de personas que se registraron para ser evaluadas. No hay evaluación, pues, y serán digamos, puestos en la tómbola todos, ¿no? O sea, no hay ningún criterio de selección. Estarán todos en la tómbola. Hubo una primera evaluación, Carmen, que fue esta, te digo, selección, que sería muy grave, que si participara alguien que no reúne requisitos legales. Me parece que ahí estaríamos hablando. Es el primer y único filtro que se pasó. ¿Perdón? El primer y único filtro que se pasó. ¿Por qué? Porque el comité evaluador paró sus actividades. Entonces, ¿qué hicimos? Pues darle la garantía pro persona a los aspirantes y también a la ciudadanía. Iba a haber candidaturas por parte del Poder Judicial, a menos que no se envíe la lista por parte de la Corte. A eso todavía no llegamos. Y los tiempos en materia electoral no se suspenden. Tenemos ritmos diferentes. En procesos electorales, acuérdate que todos los días y horas son hábiles. Por eso el tribunal resuelve con prontitud. Nosotros no podemos tardar ni 2 meses ni 2 años en una elección y viene la siguiente. Entonces, aquí que nosotros no le ordenamos algo al Senado que no esté en la Constitución.
El sorteo, la insaculación o la tómbola, como le queramos llamar, lo establece la Constitución. Aquí lo va a hacer el Senado porque quien le tocaba hacer decidió no hacerlo. Sí, pero está esta contradicción dentro de lo que estamos aquí conversando, Mónica. Déjeme regresar a lo que ya le pregunté, pero es el centro del asunto, me parece, respecto a cómo entender la Constitución y si ustedes están actuando en torno a lo que dice la Constitución, como usted lo explica, o si deberían, como otros podríamos pensar, haberse atenido a lo que dice la propia Constitución en la reforma judicial que se aprobó el año pasado, que se aprobó recientemente el año pasado, pues esto de que si los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente. En esta fase ya no ocurrió, porque ustedes resolvieron que el Senado sustituyera lo que el comité no hizo, que es terminar de seleccionar, y lo harán a través de la insaculación. Pero falta lo que usted plantea. Esos que salgan de esa llamada tómbola del jueves y viernes, quienes salgan de ahí serán los que conformen una lista que habrá obtenido el Senado de esta manera, y esa lista el Senado se la tendrá que mandar a la Suprema Corte de Justicia, que tendría que hacer la propia. Eso está por verse, Mónica. Exacto, eso es a lo que no hemos llegado todavía, y lo que dice la Constitución en el artículo 96, en la fracción segunda, inciso C, que tiene que ver con lo que ahorita pasó. Dice, los comités de evaluación integrarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo de ministras, ministros, jueces, en fin, ¿no? Que aquí no fueron las mejores evaluadas, sino las que tuvieron suerte de salir en un sorteo. Se sustituyen mejor evaluadas por salir en un sorteo. Exacto, porque le dimos un beneficio a las personas de que se salvaguarda su derecho de ser electa y de que la ciudadanía pueda votar por estos perfiles que se inscribieron en el Poder Judicial. El Senado, cuya idoneidad quedó en duda. La Suprema Corte, el Senado, digamos, va a hacer lo que le faltó hacer al comité, porque la otra opción... No va a ser lo que... Mónica, no va a ser el Senado lo que le faltó al comité, porque el Senado no va a evaluar a nadie, no va a entrevistar a nadie, va a poner los nombres en una tómbola. Porque emitimos una sentencia en donde nosotros favorecimos el derecho a que, reuniendo los requisitos legales, la idoneidad, digamos, de alguna manera se les dio a todos por igual, ¿sí? Que son de este grupo de personas que te digo que la mayoría son personas que están relacionadas ya con trabajo previo, que son jueces del Poder Judicial, vaya, ¿no? Entonces... El 100% de las personas, Mónica, que se inscribieron en el Poder Judicial fueron jueces, magistrados, ¿tenían experiencia? ¿Se sabe eso? ¿Se puede afirmar? ¿En los otros poderes? No, en el Poder Judicial. La mayoría sí, tú podrás ver la lista y ahí vienen los nombres y se puede contrastar que hay un gran número. Sí, no te puedo decir ahorita exacto, pero vaya. ¿Qué pasó, Carmen? Ante la decisión de vulnerarle un derecho político electoral a un ciudadano o una ciudadana de poder ser electo, le dimos un derecho salvaguardado, que es si puedes ir a la elección. ¿Quién va a decidir si tú vas a llegar o no? La ciudadanía, Carmen, la ciudadanía. En un proceso muy complicado, porque la ciudadanía tendrá que enfrentarse a unas boletas con decenas de nombres, de los cuales desconoce la mayoría de quién es quién, y pues es un proceso, en mi punto de vista, intransitable, del que hemos hablado amplísimamente. Tendrá usted su opinión, pero ya de por sí el proceso es bastante tormentoso para que el ciudadano pueda elegir. Elegir es poder contrastar entre una cosa y otra. Elegir es poder identificar una cosa A respecto a una B y una C y saber por qué se pronuncia uno. En este proceso yo pongo muy en duda que la gente pueda elegir, sinceramente, y con este contexto donde a quienes se va a elegir en una parte de las candidaturas no queda mínimamente garantizada la idoneidad, como teóricamente sí quedaría con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, porque ahí sí hubo el proceso de evaluación. Pues sí, Mónica, tenemos un proceso de una elección extraordinaria. Ayúdeme usted, ¿cómo lo calificaría, Mónica? Complicado, Carmen. Complicado es lo menos, ¿no? Pues sí. Totalmente, Carmen. Es un proceso nuevo, es un proceso que tiene particularidades que no tiene un proceso electoral como son
para elegir tus gobernantes, ¿no? Para diputaciones, gubernaturas, presidencia de la República. Estamos aprendiendo todas y todos en esto. Pero aprendiendo ya en la elección, o sea, es que aprender en el proceso de elegir algo se aprende antes de procesar algo, ¿no? En este caso no tuvimos esa oportunidad, Carmen, yo ahí coincido contigo, pero lo que sí tenemos es la garantía de aplicar lo que dice la Constitución. Y ahí, Carmen, no hay un reproche al Tribunal Electoral, en este caso, que se le pueda hacer, que no estamos aplicando estrictamente lo que dice la Constitución. Y lo que dice la Constitución es que se haga una convocatoria y que también los casos no previstos los resuelva el Senado. Entonces, hay un sustento legal, constitucional de nuestra sentencia. Yo coincido contigo en que los tiempos tal vez hubiera sido para otro momento, para el 27, lo que sea, pues cada quien tenemos nuestra opinión. Yo en este caso coincido con la tuya de que tendremos un proceso complejo, pero yo siempre creo en la capacidad de la ciudadanía. Mi opinión, Carmen, es que es una salvajada, Mónica, así lo he dicho aquí, salvajada le he llamado. Bueno, salvajada en la forma y en el fondo la reforma judicial, es mi opinión, Mónica. Sí, yo la respeto. ¿Qué te puedo decir yo? Que la opinión del tribunal solamente es jurídica, solamente es constitucional, y en eso yo sí pido denos un seguimiento, por supuesto, a las decisiones que tomamos. Están establecidas en la Constitución y confiemos en el INE también, que hará un trabajo de capacitación importante para que las electoras, los electores, pues conozcan cómo se va a votar. No es fácil, es un nuevo diseño, es complejo, pero ahí sí tenemos que tener pues una intensidad en el proceso de capacitación y de información, y la ciudadanía, Carmen, siempre ha demostrado que tiene la capacidad de decidir. Entonces yo en eso sí confío siempre en la ciudadanía. Déjeme, Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, déjeme plantearle el siguiente escenario que ya se mencionó hace un momento, se delineó. En el escenario en donde el Senado de la República, la mesa directiva del Senado, le envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la lista que surja de esta tómbola o insaculación de jueves y viernes, si la Suprema Corte de Justicia decide no hacer suya esa lista, decide no remitirla a su vez al INE para que incorpore esos nombres que surgieron de la tómbola del Senado, si no la hace suya el Poder Judicial, si la Corte Suprema decide no enviarla, y entonces el artículo 96 dice que los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente, en ese punto esas personas que surgieron de esta tómbola, gracias a la resolución de ustedes ayer, pues no podrán participar. ¿Qué escenario es ese para ustedes, Mónica? ¿Qué sucedería? Yo ahí no podría pronunciarme en este momento, Carmen. Dejemos que sucedan las cosas. Yo siempre tengo confianza tanto en la ciudadanía, como te lo acabo de comentar, como en las autoridades que tenemos obligaciones escritas en la Constitución. Entonces, dejemos que llegue ese momento. Yo confío en que el desarrollo del proceso electoral tendrá un cauce normal, un cauce apegado a la Constitución, y que llevaremos a cabo este proceso que ya es vigente. Podrá gustarnos poquito, mucho, no gustarnos nada, pero la Constitución hoy es vigente y nos toca cumplirla y hacerla cumplir. Entiendo, Mónica Soto, que no se pueda pronunciar porque el asunto llegaría a su escritorio y resolverían, en su caso, como magistrados del Tribunal Electoral, si la Corte Suprema decide no hacer suya esta lista del Senado que se va a sacar por tómbola. Si eso sucede, ustedes tendrían que resolver algo. Pero aquí déjeme hipotéticamente solo plantear algo en función de lo que hemos oído de voz de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que va en sintonía con ustedes respecto al tema que ustedes resolvieron, pero ha planteado en algún punto de estos días que el Tribunal Electoral que usted preside podría sancionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más allá del caso específico que eventualmente resulte y del cual no se puede pronunciar, hipotéticamente, jurídicamente, constitucionalmente, existe una mínima posibilidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancione de alguna manera al máximo Tribunal de Justicia del país, es decir, a la Corte?
Carmen, yo lamentablemente no me puedo pronunciar por casos hipotéticos, no podría en este caso hacer suposiciones. Lo único que te digo es que el tribunal se ha conducido y lo seguirá haciendo con estricto apego a las atribuciones que nos da de manera expresa la Constitución. Respecto a lo que podría venir después de una elección teórica, esta es una elección, como usted dice muy bien, totalmente distinta, es una elección extraordinaria por mil razones, pero en algún punto uno tendría que saber, como ciudadano y ciudadana, si la propia reforma constitucional, las atribuciones de ustedes, del INE y de todo el entramado institucional en temas electorales, está resuelta la circunstancia posible de impugnaciones a la reforma, impugnaciones a la elección extraordinaria. ¿Existen mecanismos para las inconformidades si se acusa de fraude, si se acusa de lo que sea, o sea, lo que cualquier persona aquí no están los partidos políticos jugando, pero cualquier persona podría decir, no estoy de acuerdo con la elección por tal o cual razón y la impugno por tal o cual circunstancia? ¿Existe este entramado legal para resolver tal o cual circunstancia de impugnaciones posibles? Carmen, claro que sí. Nosotros tenemos garantizado, para eso existe el Tribunal Electoral. Si no, no tendríamos nada que hacer en este proceso electoral. Resolvemos medios de impugnación y por supuesto que se pueden presentar juicios electorales por parte de los candidatos, las candidatas y juicios de inconformidad para la etapa de resultados electorales. Bueno, pues Mónica Soto. Esta es una elección que sí es diferente, es novedosa, por supuesto, tiene características específicas por lo que se trata de una elección de juzgadoras y de juzgadores, pero reúne todas las etapas de cualquier proceso electoral y, por supuesto, que tiene salvaguardado los derechos de la ciudadanía o de las candidaturas para impugnar cualquier situación que consideren que está fuera de la ley y fuera de la Constitución, ¿sí? Pues lo iremos viendo en el camino. Por lo pronto, lo que queda en este momento es ver qué pasa jueves y viernes, que decide la Suprema Corte de Justicia respecto a la lista que está en camino, que surgirá de la forma en que aquí se ha explicado, e iremos viendo lo que sigue de esta tremenda película que tiene que ver con esta reforma judicial y la instrumentación de la misma. Le agradezco a la presidenta de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, que nos haya tomado la llamada y seguiremos hablando si me lo permite. Gracias, Carmen. Estoy a la orden las veces que lo consideres y pedimos, por supuesto, confiar tanto en el proceso electoral como en las instituciones, en las autoridades que estamos resolviendo y que todos los medios de impugnación garantizan la legalidad de los actos. Entonces, en ese sentido, Carmen, aquí estaremos las veces que tú consideres que podamos aportar a informar a la ciudadanía. Le agradezco, Mónica Soto, su mensaje y seguiremos hablando. Gracias y muy buenos días. Un abrazo, Carmen. Hasta luego. Gracias y buenos días. Pues es lo que nos dice la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.